el capitalismo de los Estados Unidos, cooptaron una parte del movimiento, crearon la frustración y amplificaron la frustración de no ser capaces de parar la guerra, y ahora estamos repartidos cada uno en nuestra lucha. Y entonces se trata también, yo creo, de reunir un diagnóstico común, de reunir muchas luchas distintas, de que el ecologismo social se explique al sindicalismo alternativo y a su vez al movimiento antiglobalización. Quiero decir, que todo ese diagnóstico común sea capaz de luchar, porque ahora mismo ¿qué tenemos? Pues tenemos que sí, hay una crisis sistémica, pero no hay una crisis de legitimidad del sistema. No sé si es un juego de palabras. Hay una crisis sistémica, hay una crisis global, hay una crisis del capitalismo, pero no hay una crisis de autoridad, de legitimidad del capitalismo. No hay una crisis política. Y si esa crisis política, quien tiene que crear esa crisis política, esa crisis de legitimidad, somos nosotros. Pero para crear esa crisis de legitimidad tenemos que reunir el saber que está disperso. Y tenemos que reunir la lucha que está dispersa. Porque ellos sí tienen. Ellos nos están preparando las 65 horas, la directiva de retorno de los inmigrantes, los agrocombustibles, la vuelta de las centrales nucleares. Ellos tienen una salida a la crisis, una salida entre comillas. ¿Y nosotros qué tenemos? Nuestra lucha en la refinería, en la térmica, en lo otro, todo eso se tiene. El movimiento antiglobalización en su momento se llamó movimiento de movimientos. Bueno, pues yo creo que hay que reconstruir, frente a esa idea que decía antes Alfonso, de la posmodernidad que nos desmigaja, que nos fragmenta, que hace que pensemos desde nuestro cachito. Tenemos que pensar la lucha global también, ¿no? Y yo creo que para eso sirven instrumentos convocados y reuniones también como la de hoy, ¿no? Vamos, me parece, ¿no? Quiero decir, los imputados de la refinería, que los tenemos ahí, quiero decir, que tienen meter a 3 años de cárcel a la gente de la refinería, ¿no? 6, ya, lo han aumentado, 6. Fijaros estos días, ayer salió, ¿no? Y digo, coño, hoy lo comentábamos con los compañeros, ¿no? El Roca este de la Operación Malaya lo han echado por sobornar a un juez 1 año de cárcel. O sea, esto es la hostia, o sea, vivimos en una situación que es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, y le están pidiendo a gente por zarandear un coche del alcalde allí de tal, y digamos que no ha ido a ningún sitio, no ha pasado a cosas mayores, 6 años de cárcel. Bueno, pues nos tenemos que espabilar, porque si no, vamos a acabar criminalizados absolutamente todos, ¿no? Soy el secretario de Comunicación de la CNT de Extremadura. Y bueno, a mí me gustaría profundizar un poquito más, que se está quedando muy en el aire, lo que son los medios de comunicación, que los estamos englobando en el poder, ¿no? Como una especie de cajón desastre en el que todo entra. Y no es del todo así. Los podemos perder, podemos hacer que la gente entienda que estos están contra todo porque lo globalizamos, ¿no? Y no es tan así. Los medios de comunicación son, sobre todo y fundamentalmente, empresas. Y como todas las empresas, quieren ganar dinero. Un partido político, quitando el PSOE, que el PSOE es una sociedad anónima, no lo son tanto. Son poder político. Y un medio de comunicación se puede aprovechar de esa situación y viceversa. Noam Chomsky, esto sabe bastante más que yo, una cita de él, decía: los medios son solo grandes corporaciones y, por supuesto, representan los intereses de sus propietarios, sus mercados, que son los anunciantes. Y para los periódicos de élite, más o menos la clase dirigente y la población educada con la que tratan. El resultado final es que tienes una perspectiva muy estrecha de cómo es el mundo, para los lectores. Estamos ahí viendo que también para Chomsky, para mí, es medios de... es primera empresa, primero dinero. Supongo que aquí hay lectores del país. Hace un par de semanas, la semana pasada, los que sois lectores de ellos, como vosotras, o los que sea, os habéis dado cuenta que el país ha estado editorializando contra el gobierno. Una razón muy sencilla, porque Televisión Española se ha llevado la Champions League del año que viene. Ni más ni menos dinero, porque la querían dar ellos a través de la 4, que es el grupo Prisa, etc. Es decir, el poder dentro suyo tiene sus propias peleas internas y por eso hay que diferenciarlas. Está la Sexta, está la 4, está la Sexta, etcétera, etcétera. Son empresas y tratan de ganar dinero. Y es ahí donde intervienen, pues en el caso de Extremadura, muy significativamente, el Grupo Gallardo. Porque el Grupo Gallardo, es curioso, no vende nada. Las empresas periodísticas, ¿cómo ganan dinero? A través de los anuncios. Cualquier periódico, desde El País al Mundo,
el periódico, son deficitarios. No hay un periódico en el mundo que se financie con sus ventas. Necesitan de los anuncios y sobre todo de los anuncios institucionales. La Junta de Extremadura se gasta, creo que he leído, 260.000 euros mensuales en publicidad. Está claro, ¿no? Lo que va a publicar el Hoy y lo que va a publicar el periódico. Y a su vez, no sé quién comentaba, a su vez estos forman un poder muy claro, porque el Hoy pertenece al grupo Vocento, un grupo de cabecera vasco, y el periódico pertenece al grupo Z de Barcelona, es decir, un grupo muy afín al Partido Socialista Catalán. En este sentido, es decir, los periódicos no hacen sino marcar unas líneas que yo las definiría ideológicas. ¿En qué sentido? Pues que preconfiguran el estilo de sociedad que queremos. A ellos les va muy bien con la sociedad con la que viven, una sociedad donde se nos representa a través de los partidos políticos, se dice nuestra opinión a través de los periódicos, de los telediarios y demás, pero bueno, está todo muy cómodo en esto. Esto es así, puede parecer o puede decirlo mejor o peor, pero es así. Frente a lo que nosotros podríamos preconizar, todos nosotros, otro estilo de prensa que podríamos. Es decir, una prensa libre preconfigura una sociedad más libre, donde los periodistas no tendrían miedo a opinar o a decir cómo ellos ven las cosas, ¿no? En ese sentido, pues, viendo la prensa vemos el estilo de sociedad que tenemos. Viendo los partidos, viendo los grupos políticos, vemos qué tipo de sociedad tenemos. Viendo que se lee en Marca, vemos qué tipo de sociedad tenemos. Una prensa amordazada es una prensa sumisa y carente de sentido crítico, solamente señala una sociedad amordazada, acrítica y carente de cualquier tipo de iniciativa. Siempre hay elementos que se salen de esa dinámica. Estamos aquí en una buena representación de ellos, que nos salimos. Es decir, de alguna manera somos personas incontroladas para el sistema y tenemos nuestra propia dinámica. Y eso lo ven los medios de comunicación. Ellos he dicho que yo insistí un poquito en ellos. Lo ven, pero no hacen nada. Es decir, no hay nada que hacer con los medios de comunicación oficiales. Es decir, esta mañana han estado aquí la presentación de la nueva web, de las nuevas cosas de Caos, pero no sé si hay alguno aquí, algún medio o algún periodista. No son personas, pues trabajadores, ya no son periodistas, en el sentido de que tenían una función que es informar. La información está recogida en la Constitución como un bien supremo. Sin embargo, para ellos ya es un trabajo. Un tema, lo que antes comentaba el compañero de los detenidos, 6 años, un zarandía, un vehículo, 6 años. Es decir, pues pasa desapercibido algo tan feo, pero son las relaciones que tiene el secretario del PSOE de Badajoz, creo que es con la delegada del gobierno. A mí me parece que sean novios. Pero los intereses públicos privados pues parece que se mezclan más de una ocasión, ¿no? Y están ahí. Eso que en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro país seguramente sería una piedra de escándalo, aquí nada, no da ni para una línea de periódico, ni para una línea. Y eso es lamentable. Ese es el papel lamentable que tienen que jugar los periodistas, no sé si se dice también periodistas, pero que tienen que jugar ahí. Y es tristón, es un papelón vergonzante, hay que decirlo claramente. El papel de los medios de comunicación, de sus profesionales de la información, es vergonzante. Vergonzante fue cuando los debates que hubo de cara a las elecciones entre Zapatero y Rajoy, el papel del periodista se limitó a controlar el tiempo, hablan no hacen preguntas ya. Es decir, asumen el papel de que no pintan nada y que están ahí. Yo creo que una persona que entra a trabajar como becario, como becaria, como sea, a un medio de comunicación, sea de prensa, sea audiovisual, sea lo que sea, yo creo que no hace falta ya ni darle ninguna orden, ninguna directriz de lo que tiene que hacer. Lo asume voluntariamente. Esto es lo explicaba Orwell en 1984. La asunción de nuestra propia vergüenza, no sé cómo definirlo, de cómo asumimos verdaderamente que estemos ahí, que trabajemos para el tribunal, para el sistema. Bueno, tenía yo algunas notas apuntadas aquí. Me metí antes con el grupo Gallardo porque verdaderamente es asombroso. Cuando yo decía que Gallardo es algo aquí, aparte de la refinería, que se escapa al más mínimo de los sentidos. Un grupo que no elabora ningún producto de venta directa,
no hace frigoríficos, no hace peines, no hace lavadoras, directamente, y sin embargo, es el grupo que más anuncia a la prensa. ¿Por qué? El Corte Inglés te vende directamente, el que hace no sé qué directamente, el grupo Gallardo no vende nada directamente. ¿Por qué se anuncia? ¿Por qué es el mayor grupo de anuncios? Eso, pues para crear opinión a través de los medios, al medio, al hoy, a la cadena SER, a la COPE, al otro. Pues ponen anuncios y no va a estar nunca contra el que anuncia, nunca. No son lo mismo, pero no vas a ver, se necesitan mutuamente, pero no son lo mismo. Ahí yo antes decía que hay una parte de la sociedad extremeña que se escapa a esos cánones, afortunadamente, ¿no? Y que está aquí representada. Y nos vemos en la obligación, en la necesidad de dar a conocer, de explicar estas cosas. Y de ahí que creemos grupos de todo tipo, plataformas anti-refinería, antitérmicas,